Damos comienzo a esta nueva sesión del ciclo Huellas de España que promueve el Consulado General de España en Edimburgo. Este es un ciclo que, como saben aquellos que nos han seguido en otras ocasiones, tiene por objeto rescatar las huellas de los españoles que estuvieron en Escocia y que, gracias a su labor intelectual, académica, tuvieron una incidencia en la cultura local, contribuyendo también a crear la imagen de España en el imaginario colectivo escocés, que es una imagen muy positiva, es una imagen que ha permitido, digamos, una gran cantidad de contactos entre la sociedad española y la sociedad del norte del Reino Unido. Hoy hablaremos de una figura relativamente poco conocida, relativamente oscura, y yo creo que de manera injusta, que es la figura de Esteban Salazar Chapela. ¿Por qué nos interesa Esteban Salazar Chapela? A los integrantes de este ciclo y al Consulado General de España en Edimburgo. Bueno, pues porque Esteban Salazar Chapela fue un escritor español, fue un periodista, fue un novelista tardío, fue un intelectual comprometido con la República y una persona muy implicada en ese entramado cultural en torno al exilio español en Reino Unido. Pero es que además, y esta es la segunda razón por la que nos interesa Esteban Salazar Chapela, él fue cónsul en Glasgow en determinada época, coincidiendo con un periodo crítico de la historia de España, con la Guerra Civil Española. Es una figura que, por lo tanto, entronca con la presencia institucional de España en el norte del Reino Unido. Hoy en día seguimos teniendo, bueno, Glasgow es, como saben, una ciudad importantísima de la demarcación de este consulado, pero además en Glasgow sigue habiendo un cónsul español, en este caso un cónsul honorario, que se llama José Luis Martínez Gens, y a quien me agrada especialmente citar en esta ocasión, porque fue gracias a su iniciativa que este acto de esta tarde tiene lugar. Por lo tanto, creo que es un doble motivo por el cual este acto tiene sentido, este acto en homenaje a Esteban Salazar Chapela. Contamos, para hablarnos de Esteban Salazar Chapela, con dos figuras de excepción, dos de las personas que posiblemente más saben de este escritor. En primer lugar, la profesora Montiel Rayo, que se nos conecta desde Barcelona y es una gran experta en la figura de Salazar Chapela porque le ha dedicado su tesis doctoral. Y en segundo lugar, Enrique Benítez Palma, que es un buen conocedor de la figura de Esteban Salazar Chapela porque es malagueño, como el propio Salazar Chapela, y aparte porque Enrique Benítez Palma también ha dedicado una parte de sus estudios, de sus inquietudes culturales, a indagar sobre esta figura y sobre muchas otras figuras de intelectuales españoles y en concreto andaluces. Por lo tanto, les doy la bienvenida a ambos, agradezco muchísimo su presencia en este ciclo y el orden de las ponencias será, en primer lugar, pasaré la palabra a Enrique Benítez Palma, porque su intervención es un tanto más breve y servirá de prólogo a la intervención de la profesora Francisca Montiel. Como sucede en otras, en fin, la dinámica que ya conocen de nuestras conferencias, en primer lugar tendrán lugar las ponencias, más o menos de un cuarto de hora por cada uno de los ponentes, y luego pasaremos a un coloquio. Yo les invito a partir de ahora a hacernos llegar sus preguntas a través de esta plataforma. Preguntas por escrito, de tal manera que no tengamos que dar la palabra a cada una de las personas que pregunten exponiéndonos a los fallos en las plataformas Zoom que conocemos. En segundo lugar, y muy importante, gracias a la colaboración de la Universidad Heriot-Watt, este acto vuelve a contar con interpretación. Nos acompañan esta tarde Fiona Bailey,
que se encargará de hacer la traducción simultánea, la interpretación de este acto. Si quieren escuchar ustedes este acto en inglés, lo pueden hacer pulsando un icono que encontrarán en la parte inferior de su pantalla, una especie de esfera de globo terráqueo donde pone interpretación. Y ahí pulsen, por favor, la opción interpretación al inglés. La última cuestión logística que me queda por comentar es que, como saben, esta conferencia quedará registrada, quedará grabada en nuestra página web y estará a su disposición para que la puedan volver a ver si lo estiman oportuno, pero también, y eso es una petición que les hacemos, por si la han encontrado de interés, también para que la puedan divulgar, puedan hacer, contribuir, digamos, a este mejor conocimiento de la figura de Salazar Chapela, que nosotros creemos que es algo de justicia. Pues bien, paso brevísimamente a presentar a don Enrique Benítez Palma, que es economista de profesión, nacido en Málaga en 1968 y que tras finalizar los estudios universitarios en la Universidad de Málaga se especializó en metodología estadística por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Enrique Benítez Palma ha cursado también el programa ejecutivo en gobernanza del sector público que imparte ESADE y el programa online de transformación digital del MIT. En la actualidad trabaja en la Agencia de Desarrollo Regional de Andalucía. Pero también Enrique Benítez Palma, al margen de su dedicación profesional, también tiene una ocupación de carácter académico e intelectual. Enrique Benítez Palma es autor de numerosas publicaciones sobre historia de Málaga, que como decimos es también ciudad natal de Esteban Salazar Chapela. Ha reconstruido y publicado en prensa el paso por esta ciudad de figuras relevantes, como Rubén Darío, Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Ramón María del Valle Inclán o el músico Maurice Ravel, que ofreció un concierto en Málaga la víspera del estreno en París de su célebre Bolero. También ha estudiado la figura de Isabel Oyarzábal, que es una figura que todos los diplomáticos, en fin, conocemos porque la hemos estudiado. Es una malagueña de ascendencia escocesa que fue la primera mujer española en ejercer el puesto de embajadora y lo hizo en Suecia y en Finlandia en los años 30. Enrique Benítez Palma ha impartido asimismo numerosas conferencias relacionadas con la guerra civil en Málaga. De nuevo agradezco a Enrique su presencia esta tarde con nosotros y le paso la palabra. Muy bien, muchas gracias, Ignacio. Un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento desde sus casas o desde el trabajo a través de esta plataforma. Y en primer lugar quiero agradecer al consulado que haya organizado este evento, que me parece muy importante para mantener viva la memoria de los españoles que han pasado por Escocia. Y muy especialmente quiero agradecer la oportunidad de intervenir antes de y junto a Francisca Montiel, que es un verdadero referente en el estudio de Salazar Chapela, autora de una tesis doctoral de 1500 páginas, que es la fuente de información de la que todos hemos bebido para profundizar en la vida de este escritor y periodista malagueño, nacido en el año 1900, y es un verdadero privilegio antecederla en el uso de la palabra porque es la mayor experta mundial en la figura de Esteban Salazar Chapela, que hoy nos congrega aquí a todos nosotros. He olvidado que hay traducción y he hablado muy rápido, pero ahora voy a ir más despacio. El 8 de junio de 1937, Esteban Salazar Chapela toma posesión como secretario de primera en el Consulado de la República Española en Escocia, localizado en Glasgow en aquel momento. Era un buen destino en el que sin duda podía resultar útil para la causa de la República. Salazar Chapela dominaba el inglés y estaba casado con una ciudadana británica. La profesora Francisca Montiel ha investigado con meticulosa precisión las circunstancias que llevaron a Esteban Salazar Chapela a Escocia y el trabajo que desarrolló en la legación diplomática. De ahí que esta intervención introductoria discurra por otro camino, el de la descripción breve de las relaciones entre Escocia y España durante la Guerra Civil y el contexto político en el que tuvo que desenvolverse Esteban Salazar Chapela en aquellos momentos. Nada más estallar
la Guerra Civil Española, en Escocia, al igual que en otros muchos países, se comenzaron a movilizar los simpatizantes de ambos bandos. En el caso del apoyo al gobierno legítimo de la República, destaca la figura de Sir Daniel Macaulay Stevenson, aristócrata, filántropo y rector de la Universidad de Glasgow. La relación de Sir Daniel Macaulay con España venía de lejos. Ya en enero de 1935, el diario gráfico Ahora recoge su donación de 20.000 libras esterlinas para un intercambio escolar entre España y Escocia. De las fotos que ilustran la noticia, destaca en particular la que retrata al noble escocés con Tomás Bordallo y Cañizal, uno de los predecesores de Esteban Salazar Chapela, en la legación española en Glasgow. Sir Daniel Macaulay fue el promotor y primer financiador de la ambulancia escocesa, que partiría desde Glasgow a España el 17 de septiembre de 1936, apenas 2 meses después del golpe de Estado. La profesora Linda Palfreeman, de la Universidad San Pablo en Murcia, ha estudiado con esmero el papel de esta unidad y, sobre todo, la relevante figura de quien estaba al frente, Miss Fernanda Jacobsen, hija de una rica familia e interesada en la cultura española, de ahí su nombre, Fernanda, conocedora de España debido a sus continuas estancias veraniegas para aprender nuestro idioma, estuvo al frente de esta potente unidad médica, cuyo primer convoy estaba compuesto por 6 ambulancias y un camión, un equipo de 19 personas, entre médicos y personal auxiliar, en el que ella era la única mujer y además la líder, la jefa de la unidad. Es muy interesante conocer el papel de esta unidad y su importancia en la retaguardia republicana. Destinados en sus 2 primeras misiones en los alrededores de Madrid, en un momento de desorganización y falta de medios de la sanidad militar, el arrojo y valentía de la ambulancia escocesa hizo que sus integrantes fueran conocidos por el pueblo madrileño como los brujos, por su contribución a rescatar heridos y a salvar vidas casi perdidas. Por lo tanto, Escocia, y Glasgow en particular, fueron desde el primer momento una plaza importante para la diplomacia del gobierno republicano, debido a la temprana movilización de medios efectivos en el auxilio, en este caso en cuestión sanitaria. Sobre el papel de Glasgow y de Escocia, destaca, y es imprescindible tomar como referencia, los distintos trabajos del profesor Fraser Rauburn, actualmente la Universidad de Sheffield. En su momento estaba en la Universidad de Edimburgo. La simple simpatía no es suficiente. Glasgow y la Guerra Civil Española, y el segundo lo digo en inglés, Hammering the Wall into Shape, Scottish Volunteers and the International Brigades, es decir, un trabajo sobre los voluntarios escoceses en las brigadas internacionales. Del contingente británico, que eran aproximadamente 2.500, 500 eran escoceses. Hubo una movilización importante. El profesor Fraser Rauburn ha publicado asimismo a finales del año 2020 un libro de enorme interés, Escocia y la Guerra Civil Española, vivir, pensar y soñar con España. He tenido la oportunidad de intercambiar con él algunos correos, ya que en ninguno de estos trabajos aparece la más mínima mención a Esteban Salazar Chapela. Su amable e inmediata respuesta, que transcribo, puede aclarar los motivos de este vacío. Cito al profesor Fraser Rauburn. Desgraciadamente tengo muy poca información concreta sobre las actividades del consulado español en Glasgow durante la Guerra Civil. Sé que cooperaron con los movimientos de ayuda a España en Escocia, al menos en cierta medida. Pero desgraciadamente se han conservado pocos detalles sobre las formas que adoptó esta colaboración y sobre la regularidad y eficacia de la misma. Como el movimiento de ayuda a España en Escocia, estaba inusualmente fragmentado y rara vez recibía mucho apoyo de los elementos más ricos o respetables de la sociedad, especialmente en Glasgow, esto puede haber limitado la eficacia del consulado a la hora de participar directamente en los esfuerzos locales. Tampoco pude encontrar ninguna referencia específica a Esteban Salazar Chapela en mis notas, aunque
como los periódicos escoceses de la época no suelen estar digitalizados, mis notas no pueden considerarse exhaustivas, ya que solo pude copiar extractos específicos. Continúo con mi intervención. La ausencia de noticias y el desconocimiento sobre las actividades concretas en favor de la República de Esteban Salazar Chapela invitan a seguir investigando sobre sus actuaciones diplomáticas durante su estancia en Glasgow. Francisca Montiel ha reconstruido con mucha precisión a qué se dedicaba Esteban Salazar Chapela y en algún caso incluso se queja en alguna carta de cierto aburrimiento o de la lentitud administrativa en su tarea. Pero quizá el asunto más relevante y sobre el que sería bueno tener más noticias tiene que ver con la gestión derivada del fallecimiento en España del reconocido militante escocés Bob Smiley, cuyo nombre quizá no diga mucho, pero que fue el inspirador del libro Homenaje a Cataluña de George Orwell. Esteban Salazar Chapela toma posesión en Glasgow el 8 de junio de 1937, ya se ha dicho. Un mes antes, en mayo, se produjo en Barcelona y en toda la España republicana el desmantelamiento del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, de ideología trotskista y liderado por Andreu Nin, y el encarcelamiento y muerte de sus principales dirigentes. La investigadora Mariado Hinojosa ha consultado los archivos valencianos y afirma que Bob Smiley, que fue detenido en la frontera francesa cuando trataba de salir de España, entró en prisión en Valencia el 12 de mayo y empezaría a ser interrogado por los servicios especiales que juzgaban los hechos de mayo el 2 de junio de 1937. Estos servicios especiales estaban en manos de la Unión Soviética, del apoyo soviético a la España República. Pocos días después empezaría a quejarse de molestias abdominales, muriendo el 11 de junio, es decir, 3 días después de la toma de posesión en Glasgow de Esteban Salazar Chapela, oficialmente por peritonitis. Rápidamente los rumores empezaron a circular y muchos de sus compañeros sostuvieron que su muerte no fue un hecho casual y que algún tipo de negligencia tuvo que haber ocurrido. La muerte de Bob Smiley impresionó profundamente a George Orwell, también simpatizante del POUM. Publicaría en 1938 su célebre libro Homenaje a Cataluña, que es una sentida denuncia del estalinismo. Entre las muchas referencias a este militante escocés, Bob Smiley, destacan estas palabras. No me resulta fácil perdonar la muerte de Smiley, un joven valiente y dotado que había dejado la carrera que estudiaba en la Universidad de Glasgow para ir a luchar contra el fascismo y que, como pude ver con mis propios ojos, cumplió en el frente con voluntad y valor intachables, y todo lo que se les ocurrió hacer con él fue encarcelarlo y dejar que muriera allí como un animal abandonado. La muerte de Smiley destrozó al Independent Labour Party, que se había distinguido en la movilización de voluntarios y recursos hacia la España republicana. La controversia sobre este suceso ha llegado hasta nuestros días, como lo demuestran diversos artículos del historiador Tom Buchanan. También sabemos que otra destacada militante escocesa es del MacDonald, conocida como la Pimpinela escocesa, por destacarse en la defensa de sus compañeros de partido. Abandonó España a causa de estos hechos en septiembre de 1937 y que en noviembre dio un meeting en la estación central de Glasgow ante unas 300 personas en el que diría lo siguiente: fui a España llena de esperanzas y sueños. Prometía ser una utopía realizada. Vuelvo llena de tristeza, embotada por la tragedia que he visto. He vivido escenas y acontecimientos que pertenecen a la Revolución Francesa. Sin duda se refería al terror desatado después de la Revolución entre facciones de los propios revolucionarios. ¿Cómo gestionaría el consulado español en Glasgow esta desafección hacia la causa de la República? ¿Cuál sería el papel de Esteban Salazar Chapela, más allá de informar al Ministerio de Asuntos Exteriores o de otras acciones puramente administrativas? Con estos enigmas en el aire, que sería conveniente seguir investigando, y hay muy buenos archivos, tanto en The Mitchell Library como en la Universidad de Warwick, con muchísima documentación original, termino mi intervención
y doy la palabra a la profesora Montiel, cuya investigación sobre la vida y obra de Esteban Salazar Chapela nadie ha sido capaz de superar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Enrique ha hecho, en términos taurinos, lo que se llama poner el toro en suerte. Ha puesto el toro en suerte, pero además de una manera muy brillante, a la profesora Montiel, porque nos ha dado una serie de pinceladas de carácter casi ambiental de lo que debía ser el Glasgow de los años 30, cómo una persona que no pertenece, digamos, a la carrera diplomática es asignada a un puesto diplomático, pero además a un puesto de una enorme complejidad, en un momento en el que se trataba más de ser un propagandista de determinada causa, ¿no?, que un diplomático al uso. Y luego también nos ha, digamos, introducido ese elemento de enorme interés, ¿no?, de qué valoración le merecería a Salazar Chapela la evolución de los hechos relativos un poco a la guerra civil, ¿no? Esa decepción que tuvieron algunos escoceses al ver cuál fue el curso de los acontecimientos, cómo impactarían en una figura tan convencida y tan comprometida con la República como la de Salazar Chapela, ¿no? Son preguntas que quedan en el aire y que posiblemente la profesora Montiel nos las podrá aclarar. Paso a leer brevemente algunos de los elementos de su extenso currículum vitae. La profesora Montiel Rayo es doctora en literatura española por la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis doctoral dedicada a la figura de Salazar Chapela, titulada Esteban Salazar Chapela en su época, obra literaria y periodística. Es profesora de literatura española contemporánea en el Departamento de Filología Española de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro desde su fundación en 1993 del Grupo de Estudios del Exilio Literario de la citada universidad. Es especialista en la literatura del exilio republicano español de 1939. Sus principales líneas de investigación dentro de este ámbito de estudio son la narrativa, la correspondencia, las escritoras olvidadas y las publicaciones periódicas del destierro. Entre sus estudios se cuentan numerosos trabajos sobre autores como Max Schaub, Segundo Serrano Poncela, Luisa Carnés y Esteban Salazar Chapela. Cito algunas de sus últimas publicaciones. Las escrituras del yo, diarios, autobiografías, memorias y epistolarios del exilio republicano de 1939. De mujer a mujer, cartas del exilio a Gabriela Mistral, desde el exilio a Gabriela Mistral. Y segundo Serrano Poncela, prosistas españoles e hispanoamericanos, notas críticas, que en este caso esta obra de Segundo Serrano Poncela cuenta con una edición e introducción de la profesora Montiel Rayo. Agradeciéndole de nuevo a la profesora que se haya conectado y que nos dedique un rato, le paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo desde Barcelona a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecerle su presentación al cónsul general de España en Edimburgo, Ignacio, y agradecerle también la invitación a participar en esta tan buena iniciativa, me lo parece muchísimo, este ciclo de conferencias, y por lo tanto para mí es un honor y un placer participar hoy en este ciclo hablando de Salazar Chapela. Quiero agradecerle también todo el trabajo que hay detrás a su equipo. Quiero agradecerle, como ya ha mencionado antes Ignacio Cartagena Núñez, al cónsul honorario de España en Glasgow, a José Luis Martínez Gens, que podemos considerar responsable de que esta conferencia se materialice, este acto se materialice. A Enrique Benítez Palma, con quien tengo el gusto de compartir esta mesa virtual y transnacional. A Fiona y a Chris, los intérpretes de este acto. Voy a intentar hacerles el trabajo lo menos duro posible. A todos los asistentes, señoras y señores,
Como decía, para mí es un placer poder hablar de Salazar Chapela, que me apasiona, como se ha dicho, en el que llevo muchos años trabajando, y lo mejor de todo es que creo que me quedan muchos más. Espero que pueda cumplir con algunos objetivos que todavía no he podido acometer. Bueno, yo no voy a retomar la lidia, usando el símil taurino, la lidia en el punto en el que me la ha dejado Enrique Benítez, es decir, que voy a llevar el toro otra vez al corral, porque, como se ha dicho, Salazar Chapela es una personalidad bastante desconocida y, por lo tanto, aunque mi intervención se va a centrar en su labor como cónsul en Glasgow, voy a tener que hacer un resumen anterior a esa actividad, y me gustaría también cerrar mi intervención hablando de la huella que dejó Escocia en su obra. Por lo tanto, también hablaré un poco de Salazar Chapela después de su marcha de Glasgow. Nacido, como se ha dicho, en Málaga en 1900, Salazar Chapela llevó siempre en su mente y en su corazón a su patria chica, es decir, a Málaga, donde vivió solo los 19 primeros años de su vida, porque con esa edad se trasladó a Barcelona para estudiar historia, y ya en el año 1925 fijó su residencia en Madrid porque deseaba desarrollar su vocación literaria. Una vocación literaria muy temprana. Madrid era entonces un hervidero cultural, tenía un ambiente cultural variado, abierto, vivaz, y era el lugar donde él creía que podría desarrollar esa vocación literaria. 2 años después, en ese año emblemático que es para la literatura 1927, de donde toma su nombre la llamada generación del 27, Salazar Chapela ya publicaba reseñas críticas en Revista de Occidente y en el periódico El Sol, 2 publicaciones que habían sido fundadas por el filósofo José Ortega y Gasset, un filósofo que admiraba a Salazar Chapela y que, como él, lo admiraban también muchos otros jóvenes de lo que entonces se llamó la joven literatura. Con ellos, con esos jóvenes que empezaban sus trayectorias literarias, compartió Salazar Chapela el entusiasmo de crear y desarrollar un proyecto como la revista de vanguardia La Gaceta Literaria, y también asistió a numerosísimas tertulias que se celebraban en Madrid en esos años. Un poquito cansado de la crítica literaria, decidió en la década de los 30 dedicarse al periodismo y empezó a publicar artículos de opinión en un periódico de la tarde, un periódico vespertino, La Voz. En ese periódico tenía una columna fija llamada Improntas, donde dejó clara muestra de sus convicciones liberales. Era un ideario que le había llevado a afiliarse a un partido, Izquierda Republicana, que fue el partido que fundó o refundó Manuel Azaña, y en esa columna del periódico La Voz celebró públicamente la llegada de la Segunda República, un cambio de régimen político para España que también explicó e insertado en los hechos ficticios que cuenta en su primera novela, una novela que apareció en el mismo año 1931, una novela muy desconocida que se titula Pero sin hijos. En 1931 ya hacía tiempo que en esos artículos, en sus reseñas, Salazar Chapela había ido manifestando también su admiración por Gran Bretaña. Siempre que tenía oportunidad hablaba de lo inglés, del país, de las costumbres. ¿Por qué tenía tanta admiración por Gran Bretaña? Pues siempre, no dejó en toda su vida de reconocerlo, le pareció un país modélico.
modélico sobre todo para los españoles, porque desde el punto de vista político había que mirarse en el espejo de Gran Bretaña para encontrar un buen ejemplo de parlamentarismo consolidado, algo que en España desgraciadamente no hemos tenido hasta la actual etapa democrática. Bien, la simpatía que sintió por el Reino Unido era de carácter político, pero también se debió a razones personales. En Madrid, donde había en aquellos años un ambiente muy cosmopolita, había conocido a una ciudadana británica, concretamente a una muchacha nacida en Aberdeen, con la que empezó a convivir y con la que acabó casándose en 1933. Así se explica que en muchos de sus trabajos aluda a veces al paso a Escocia y ya antes de la guerra mencione la belleza de las mujeres escocesas, mencione su literatura, por ejemplo, reconociendo la importancia de Walter Scott, o incluso mencione, yendo a cosas más cotidianas, sus célebres guantes, los guantes escoceses. Por tanto, el respeto, la admiración por Escocia venía de lejos. ¿Qué sucede cuando se produce la sublevación militar el 18 de julio de 1936? Como se ha dicho, Salazar Chapela pone su pluma, su profesión de escritor al servicio de la República y por lo tanto todos los artículos que publica en La Voz tienen ese único tema, tratan todos sobre la guerra. En esos artículos se observa también cómo describe las dificultades que tienen los madrileños para continuar viviendo en un Madrid fuertemente asediado por el bando de Franco, por el bando enemigo. Por eso Rafael Alberti habló de Madrid en esos años de resistencia a la batalla, al asedio, como la capital de la gloria, porque Madrid estaba resistiendo de una manera muy heroica. Y a Salazar Chapela le gustaba también repetir esa expresión de Rafael Alberti. Bien, era muy difícil sobrevivir en Madrid, pero Salazar Chapela continuó al pie del cañón, es decir, escribiendo en la capital. Sin embargo, a principios de enero de 1937, los ataques aéreos eran tan habituales, los problemas de abastecimiento de la población eran tan complejos que las autoridades decretaron la evacuación forzosa de la población civil. Salazar Chapela no tuvo más remedio que marcharse de Madrid, lo hizo, según recordó él mismo, con lágrimas en los ojos y llegó a Valencia, donde se había instalado la capitalidad de la República 2 meses antes. En Valencia trabajó junto a Arturo Soria en un servicio que dependía del Ministerio de Propaganda y que consistía en que escribiera 3, 4 y a veces hasta 5 artículos cada día sobre la guerra, que se publicaban sin firma en periódicos de la España republicana, y hubo también un servicio de traducción de esos artículos que permitía que esos artículos llegaran también a las delegaciones de los países extranjeros. La situación que vivió en Valencia, donde sí que había alimentos, donde los ataques por mar y por aire eran menores, no se puede comparar a la situación que había vivido en Madrid, pero a él le resultó una experiencia muy decepcionante. Y la razón era una razón profesional. Él siempre defendió la libertad del escritor, la libertad del intelectual. Y en una circunstancia de guerra es evidente que él no podía escribir lo que quería, tenía que escribir, como él decía, al dictado. Eso lo incomodaba bastante. Por eso, cuando, fiel al compromiso que había adquirido con el servicio creado por Arturo Soria, cuando Arturo Soria dimitió por razones que no vienen al caso, Salazar Chapela también dimitió. Y en ese sentido se sintió liberado. Fue entonces cuando volvió a pedir al Ministerio de Estado que lo destinaran a una legación diplomática. ¿Por qué digo volvió a pedir? Porque ya lo había hecho meses antes.
La resolución de su petición en esta ocasión la firmó el ministro de Estado de entonces, Julio Álvarez del Valle, y lo nombró secretario de primera en el Consulado Español de Glasgow, como ya he dicho antes, Enrique Benítez Palma. Salazar Chapela formaba parte así, a partir de ese momento, de un nutrido grupo de escritores y de intelectuales que no eran diplomáticos de carrera y que en la guerra civil empezaron a desempeñar los puestos de representación de la República en el exterior, acogidos a un procedimiento de urgencia que había establecido el gobierno en el otoño de 1936 para resolver un problema muy grave, y eran las desafecciones que había habido entre los miembros, los funcionarios de la carrera diplomática. Enrique Benítez ha mencionado antes también a un diplomático que le precedió, era un diplomático de carrera, pero no se pudo contar con él porque se pasó a la España de Franco. Para Salazar Chapela, recibir esa credencial no pudo llegar en mejor momento. Aparte de las cuestiones personales, él sinceramente creía que podía ser más útil a la República fuera de España que dentro de España, y por lo tanto se fue a Glasgow, a donde efectivamente tomó posesión de su cargo el 8 de junio de 1937 en la sede del consulado, que estaba situada en el número 131 de la West Regent Street de la ciudad. En esa sede permaneció hasta el final de la guerra, a pesar de que lo nombraron para ir a la legación diplomática de la República en China, ni más ni menos que en China. Eso fue también consecuencia de los habituales traslados a los que sometían a los diplomáticos para evitar que hubiera cambios de bando. Sin embargo, él consiguió quedarse en Glasgow en comisión de servicios y fue, por tanto, el representante diplomático en Glasgow que tuvo la República durante más tiempo en el desarrollo de la guerra civil. En ese consulado, Salazar Chapela trabajó en gran sintonía con Pablo de Azcárate, que era el titular de la Embajada de la República en Londres. Como él, Pablo de Azcárate era un convencido liberal, era un hombre de gran prestigio y era un hombre que había sido situado en la Embajada de Londres a conciencia, es decir, ya había trabajado en la Sociedad de Naciones, volvería a trabajar después en el mismo lugar. Por lo tanto, era una persona especialmente elegida para ese cargo. Salazar Chapela estuvo en constante comunicación con el gobierno de la República, primero en Valencia, luego en Barcelona, y se ocupó, entre otras muchas cosas que yo he podido averiguar consultando el archivo fundamentalmente del Ministerio de Asuntos Exteriores en el Palacio de Santa Cruz, en Madrid, tuvo a su cargo el control de la colonia española. La colonia española residente en Glasgow y en Escocia, en general, estaba compuesta en su mayoría por ciudadanos en tránsito. Y lo que se intentaba era que esos ciudadanos en tránsito no aprovecharan su paso por un país extranjero, ajeno a España, para pasarse a la España sublevada. También se ocupó de extender los documentos que necesitaban los ciudadanos británicos que mantenían alguna relación con España, por ejemplo, salvoconductos si tenían que viajar a España, o permisos de repatriación si estaban en España y debían volver. Informó sobre las operaciones comerciales que se desarrollaban en Glasgow, que era la gran actividad de esa ciudad y de su puerto. Pero las conexiones con el puerto de Glasgow desde la España republicana habían disminuido mucho desde el inicio de la guerra. Y, por supuesto, como supongo que todo diplomático, y más en un momento como este, de conflicto bélico, pues tuvo que remitir notas de prensa acerca de la República Española y sobre todo también notas reservadas y confidenciales acerca de todo lo que tuviera que ver con la República Española en esos momentos de guerra. Hay que tener en cuenta que la participación del gobierno británico en el Comité de No Intervención y su reconocimiento del duque de Alba como jefe de la delegación oficiosa
del gobierno de Burgos. No era embajada porque el gobierno de Burgos no era un país reconocido internacionalmente, pero sí había una delegación oficiosa en las islas, impidieron que los diplomáticos españoles en Gran Bretaña llevaran a cabo acciones de carácter político en favor de la República. No se podían manifestar y no podían hacer ningún tipo de gestión en ese sentido. Por tanto, tanto Azcárate como Salazar Chapela lo que hicieron fue, sobre todo, desarrollar labores de propaganda entre la población británica, distinguiendo perfectamente cuál era la postura del gobierno británico y cuál era la postura del pueblo británico. Ellos se volcaron en el pueblo británico y se supone que si los datos no engañan, lo hicieron con mucho éxito, porque las encuestas que se publicaron periódicamente dan cuenta de que muchísimos intelectuales, muchísimos escritores, la ciudadanía en general, la prensa, estuvo del lado de la causa republicana. Desde Glasgow, Salazar Chapela también informó de los actos que se habían promovido en Escocia y en Glasgow y que había intervenido en ellos el consulado con este motivo. Se gestionaron donativos, se hicieron suscripciones y otras ayudas humanitarias que las recaudó en buena medida el Aid Spain Movement de Glasgow. Se obtuvieron y se distribuyeron recursos para sufragar la estancia y la formación de los niños vascos que habían sido evacuados en mayo de 1937 tras los bombardeos del País Vasco que dieron lugar, que inspiraron a Picasso para pintar el Guernica. Se evacuaron a Gran Bretaña muchísimos niños y algunos fueron a parar a Escocia y se les ayudó. Esa actividad participó el consulado, pero la realizó en colaboración con el Basque Children's Comedy. También habló, por ejemplo, les transmitió a España el éxito del banquete ofrecido a la colonia española el 14 de abril de 1938 para conmemorar el 7º aniversario de la proclamación de la República, y a ese acto asistieron también autoridades escocesas. Celebró una exposición antifascista a principios de mayo del 38 y desde luego pronunció todos los discursos que tuvo ocasión de pronunciar como representante de la República, y lo hizo en inglés, bueno, en su inglés con acento malagueño, que parece ser que no lo perdió nunca. Esos textos a menudo se reprodujeron en la prensa escocesa. No es abrumador mi trabajo, si te digo verdad, le confesó a su amigo Guillermo de Torre, con quien había trabajado en Madrid, en la carta que le remitió el 21 de noviembre de 1937. Pero está lleno de minucias, algunas de las cuales le socavan a uno el espíritu de muy mala manera. Agrega a ello que todo mi quehacer se asienta sobre la situación española, sobre el dolor de esa situación, y que no hay hora del día que no tenga que hablar o pensar en ella. No se estaba quejando, le dijo. Solo quería que comprendiera que no podía responder a sus cartas con la urgencia que le hubiera gustado. Ni qué decir tiene que tampoco tenía tiempo para escribir. Y eso que él al principio había imaginado que ir al consulado de Glasgow le dejaría tiempo libre para poder escribir. Y lo había pensado porque había intentado parecerse a un escritor portugués importantísimo que también estuvo en Gran Bretaña, que fue Eça de Queiroz. Eça de Queiroz escribió en Newcastle y en Bristol, donde fue cónsul de Portugal, algunas de sus mejores novelas. Esa es la idea equivocada que tuvo Salazar Chapela cuando llegó a Glasgow. No tuvo tiempo de escribir. Recibía, además, siempre las publicaciones periódicas que le mandaban desde España y desde otros lugares, promovidas o fomentadas por los intelectuales republicanos. Pero él, aunque le invitaban a colaborar, no podía enviarles colaboraciones. No lo hizo y le dolió muchísimo con una revista hoy emblemática, prestigiosísima, que es la revista Hora de España. No pudo enviar una colaboración. Sí que pudo publicar en El Mono Azul,
una revista de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura. Lo hizo con un artículo titulado Quevedo y nuestra guerra, que apareció en agosto del año 37. Es un artículo en el que tomó las palabras de Quevedo, escritas 2 siglos y pico antes, para afirmar que estaba convencido de que la República ganaría la guerra. Hay otra revista publicada en París titulada Voz de Madrid, por el hecho de que Madrid era un emblema de resistencia, como he dicho, que había sido creada para los españoles que se encontraban, por una razón u otra, fuera de España. En esa revista publicó 3 artículos. Uno de ellos se titula Hispanistas, derechos de beligerancia intelectual, y es un ataque, sin ambajes, a una hispanista, Alison Pierce, de la Universidad de Liverpool, que se había posicionado a favor de la España sublevada. Otro de los artículos incluye el texto de una conferencia sobre literatura española contemporánea que había dictado en Glasgow. En esa conferencia había hablado de Valle Inclán, de Unamuno, de Antonio Machado, de Manuel Azaña y de Juan Ramón Jiménez. Pero de estos 3 artículos que digo que publicó en Voz de Madrid, revista editada en París, me dejo para el final el más interesante para el tema que nos ocupa, porque el artículo se titula Escocia y la República Española. Y en ese artículo informaba del apoyo con el que contaba la España republicana en Gran Bretaña y concretamente hablaba de Escocia y decía, en relación con Escocia podemos afirmar que tanto Edimburgo como Glasgow, sus 2 poblaciones más importantes, rivalizan en la tarea de enviar a nuestro pueblo comestibles, medicamentos y ambulancias. En realidad, seguía diciendo Salazar Chapela, rara es la semana que no haya en Glasgow o en Edimburgo una colecta para nuestro país, bien aprovechando una proyección española, bien en un mitin dedicado al efecto o bien por medio de la venta de banderitas españolas en las propias calles de ambas ciudades. En Glasgow, sobre todo, población esencialmente liberal, le tenía que gustar a Salazar Chapela, porque él también lo era. Este Flag Day o venta de banderitas se ha repetido infinidad de veces en muy pocos meses. El artículo incluía también información detallada sobre los organismos dedicados a recaudar ayuda para España, como Spanish Relief, y no dejaba de mencionar los nombres de las personas que, como amigos de España, estaban realizando una incansable labor en favor de la causa republicana. Ese era el caso, ya lo ha mencionado Enrique Benítez Palma, de Miss Fernanda Jacobsen, de Sir Daniel Stevenson y de las figuras cumbres de las universidades de Glasgow y de Edimburgo, además de políticos escoceses como la duquesa Atholl y Sir Archibald Sinclair. Pero la satisfacción y el agradecimiento que sintió por los apoyos recibidos no pudieron aminorar, suavizar el desánimo que fue sintiendo. La ciudad que me ha tocado en suerte, le escribió a Guillermo de Torre el 8 de enero de 1938, desde el punto de vista climatológico, es mala. No se anduvo con rodeos, era mala. Nieve, frío, lluvia, niebla. Hemos pasado un verano que era propiamente un invierno. Durante su estancia en Glasgow, efectivamente, se quejó a menudo del frío. A esa temperatura fría le achacó después unos problemas de salud, pero no tenían nada que ver con el clima. Pero Glasgow como ciudad, cito, abstracción hecha de sus temperaturas, le explicó también a Guillermo de Torre, es la segunda ciudad de Gran Bretaña. Viene después de Londres, le decía. Es grande, tiene hermosos parques, un bello museo, y abría un paréntesis, con Velázquez, Riveras, etcétera, con pintura española, espléndidos teatros y cines y un puerto fantástico. Eso sí, el ambiente de la ciudad es esencialmente naviero, a despecho de su magnífica universidad,
una de las fábricas más bellas de Glasgow. En ella se explica, cómo no, lengua y literatura españolas. Lo decía con mucho orgullo, pero lo decía también con un poquito de pena, porque eso, la lengua y la literatura españolas, era lo que más echaba de menos. Vivir en un país extranjero, sin contacto con sus afines, con quien hubiera podido charlar, como había hecho en Madrid, en aquellas tertulias, fue minando su ánimo. En la Universidad de Glasgow trabajó el institucionista Lorenzo Luzuriaga, con quien tenía mucha afinidad, pero en Glasgow Luzuriaga no mantuvo contactos sociales, se mantuvo encerrado en su propio mundo y en el mundo de la universidad. El poeta Luis Cernuda, que sustituyó a Luzuriaga en Glasgow, llegó en enero de 1939, es decir, que faltaba un mes para que Salazar Chapela se marchara. Para entonces, ya hacía tiempo que Salazar Chapela estaba convencido de que la República perdería la guerra. Esta seguridad, esta convicción, como es lógico, no la pudo expresar públicamente, solo hubiera faltado que un cónsul de la República hubiera dado muestras de derrotismo. Por lo tanto, el no poder decir lo que realmente pensaba y sentía acrecentó su abatimiento y además se sintió cada vez más dolido por la inútil prolongación de la guerra. Como ha comentado Enrique Benítez Palma, como todo conflicto, la guerra tuvo, lógicamente, dentro del bando republicano, pues disidencias, divergencias. Y en el caso de la finalización de la guerra, tampoco todos los partidos e ideologías republicanas estaban de acuerdo. Salazar Chapela estaba con Manuel Azaña. Él creía que una vez que ya se veía cuál era el signo definitivo del final de la guerra, había que acabar para evitar sufrimiento. Poco a poco, por tanto, su estancia en Glasgow se fue convirtiendo en una especie de preexilio. Eran unos meses en los que se sintió ya herido de nostalgia, porque sabía que se acababa la guerra y que no podía volver a España. Tus cartas me alegran, le había confesado a Guillermo de Torre en agosto de 1938. Me dan la ilusión de enlazarme con nuestro común pasado, como si nada hubiera ocurrido en estos últimos 2 años. Le hubiera gustado borrar de la realidad y de la memoria los 2 años de guerra. La correspondencia con los amigos se acabaría convirtiendo en la única patria que le quedó como exiliado. Consciente de que su situación iba a ser esa, la de un desterrado, el 27 de febrero de 1939, un día antes de que el gobierno británico reconociera oficialmente al gobierno de Franco, le escribió a Guillermo de Torre la última carta que le remitió desde Glasgow. En ella le comunicaba que se trasladaba provisionalmente a Londres, acogido por su familia política. Se sabía un privilegiado porque Gran Bretaña no acogió a exiliados de manera masiva, acogió a algunos exiliados de manera individual o a pequeños grupos de forma restringida. Y Salazar Chapela ya tenía noticia de los campos de concentración franceses donde se estaban hacinando los exiliados españoles. Una vez en Londres, pensó que quizá como escritor sería mucho mejor para él trasladarse a algún país de Hispanoamérica, pero finalmente decidió no hacerlo, porque el Reino Unido era para él, cito, un país muy hospitalario, esencialmente cómodo, y además pensaba que en ese país podría hacer algo como escritor. Se convirtió, por tanto, en un huésped de las nieblas, como él solía decir, recordando un verso de Bécquer que también Cernuda citó en alguna ocasión. Se convirtió en un huésped de las nieblas y en Londres se vio obligado a suspender los primeros proyectos que había alimentado. Quería escribir algunos libros, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial le hizo ver que esos libros no tenían sentido en ese contexto.
tuvo que redirigir su profesión hacia otros caminos. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la que padeció los bombardeos sobre Londres en varias ocasiones, colaboró regularmente en las emisiones en español para la BBC. En Londres, además, empezó a reunirse con otros exiliados republicanos para intentar que el colectivo se mantuviera unido. Trabajó muchísimo en ese sentido y participó en la creación de asociaciones como el Hogar Español o la Asociación Españoles, e incluso siguió yendo a Londres los fines de semana desde Cambridge, porque entre 1942 y 1944 fue lector de español en la Universidad de Cambridge, en un puesto en el que después le sustituiría Luis Cernuda. En 1944, ya de nuevo en Londres, se creó el Instituto Español, un centro cultural gestionado por los republicanos y financiado con el dinero de la República que gestionaba el expresidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín. Salazar Chapela se convirtió en secretario del centro. Él lo llamaba de otra manera, el obrero, el peón de brega del centro, decía. Entre 1947 y 1950 sacaron una revista, el Boletín del Instituto Español, del que se ha hecho una edición facsímil que salió en 2016. Es una colección casi inencontrable, por eso se ha hecho la edición facsímil. Y él fue su director. En ese boletín y en el centro Instituto Español trabajó mano a mano con Pablo de Azcárate, el ex embajador en Londres. Pero en 1950 el centro republicano cerró sus puertas y Salazar Chapela tuvo que reinventarse de nuevo. A partir de entonces se dedicó otra vez al periodismo y escribió artículos de opinión para que se publicaran en los principales periódicos de Hispanoamérica, desde México hasta Chile. Esos artículos los llamó él Cartas de Londres, porque en esos artículos él hablaba de la cultura española en Gran Bretaña, hablaba de las costumbres, de la política del Reino Unido, vistas desde la óptica de un español. En uno de esos artículos, publicado en Venezuela en 1960, recordó a la duquesa Atholl, recientemente fallecida en su Edimburgo natal, y quiso dejar claro que aunque la prensa inglesa no había hablado de la solidaridad que la duquesa había mostrado con la República Española durante la guerra, había que reconocerle a la hora de su fallecimiento su generosidad. Tampoco olvidó explicar que había logrado conocerla personalmente en Escocia y que luego había coincidido con ella en Londres. En la última etapa de su vida, Salazar Chapela pudo escribir por fin las novelas que no había podido escribir en los años anteriores. En esas novelas no dejó de aludir a Escocia, poco o mucho, ahora lo vamos a ver brevemente, porque era una experiencia de su vida y como fue habitual en él, las experiencias de su vida las vertió de una forma u otra en sus creaciones. Por eso, desde muy pronto él había dicho que los novelistas tienen que primero vivir y después escribir, a diferencia de los poetas, que pueden ser poetas desde muy jóvenes. En su novela Desnudo en Piccadilly, novela que cuando se publicó sirvió para que hablaran de él como del escritor emigrado que más y mejor había comprendido y asimilado la sociedad que le rodeaba, es decir, la sociedad británica, habló de un personaje de origen escocés, muy poquita cosa. En otra novela que se publicó de manera póstuma, Después de la bomba, donde imaginó los efectos de una bomba del futuro, se menciona también Glasgow, se menciona Edimburgo y se menciona Escocia. Sebastián Escobedo es su alter ego y habla de su experiencia como cónsul, pero no en Glasgow, sino que lo varía y lo sitúa en Newcastle, en una novela que son casi unas memorias de su etapa valenciana, titulada En aquella Valencia. Poco más podemos leer de su experiencia diplomática en esas novelas que he mencionado, porque
la mayor parte de su experiencia la volcó en otra novela, en su novela Perico en Londres, una crónica novelada del exilio de los republicanos en Gran Bretaña, que también se ha reeditado en 2019, recientemente, conservando la portada original que había aparecido en Buenos Aires. En esa novela quiso reconocer a quienes habían apoyado a la República y creó, por ejemplo, un personaje que no es real, pero que está basado en personas reales, el empresario natural de Edimburgo, James Mackay, que al acabar la guerra civil ayudó a salir de los campos de concentración franceses a muchos refugiados. Mencionó a la duquesa de Atholl, la duquesa roja. Mencionó a Miss Fernanda Jacobsen, comandante de la ambulancia escocesa, y mencionó también a la líder comunista Isabel Brown, que fue una oradora que movió muchísimo a la población de Glasgow, según leemos en la novela, en un acto celebrado en un cine después de proyectar una película sobre la guerra de España. En ese acto, se cuenta en la novela, se recaudaron muchísimos fondos para la causa republicana. Por eso se dice en la novela, Escocia no es una tierra de tacaños, como se suele decir. Podemos leer en Perico en Londres, los escoceses fueron, dice Salazar Chapela, los primeros en enviar un barco de víveres a la República en guerra y siguieron haciéndolo después. En esa solidaridad continuada, Glasgow aportó siempre la mayor parte. Salazar Chapela no olvidó tampoco referirse en Perico en Londres al clima que él había padecido durante casi 2 años. Glasgow siempre en remojo. Se puede leer al concluir la descripción de algunas calles de la ciudad en una tarde de lluvia. Perico, el que da título a la novela, que es alter ego del autor también, que había viajado a Escocia en 1933, siente envidia de 2 compatriotas que han sido invitados a pasar unos días en Edimburgo. Yo creo que Princess Street es la calle más bonita del globo, aseguró. Salazar Chapela, que había viajado durante la época en la que ejerció el cargo de cónsul en Glasgow a las legaciones que la República tenía en Dublín, Southampton, Cardiff, Newcastle, Liverpool, se trasladó a menudo a Edimburgo porque el vicecónsul destinado en esa ciudad dependía administrativamente de él. La capital escocesa le pareció entonces, cito, una población encantadora, poética, con un castillo de ensueño. Años después, cuando escribió Perico en Londres, seguía teniendo un buen recuerdo de la ciudad. El recuerdo de Glasgow permaneció en su mente, aunque despojado en buena medida gracias al paso del tiempo del desánimo que sintió cuando vivió en la ciudad. Y es que Salazar Chapela amó profundamente al país que lo acogió a su salida de España. Por cierto, a la que regresó solo como turista a principios de los años 60 para volver de nuevo a la isla convencido, y lo dijo así, de que era mejor estar exiliado en Londres que estar enterrado en Madrid, en el Madrid de la España de Franco. En la capital británica, donde combatió su nostalgia bebiendo de vez en cuando una copa de vino español o enseñándole el cuadro La Venus del espejo de Velázquez a todos los españoles a los que podía llevar a la National Gallery, falleció en febrero de 1965. Como la gran mayoría de los escritores exiliados, ha padecido durante años una segunda muerte, que es la muerte que ocasiona el olvido. ¿Qué quedará de esta excelente persona, periodista honrado prosista, que vivió con honra? Se preguntó al tener noticia de su fallecimiento el escritor también exiliado Max Aub. Si no se vuelve a escribir la historia de la literatura española, quedará olvidado entre tantos enterrados en su tierra natal. Decididamente, la honradez no sirve para la inmortalidad. Pues concluyo aquí repitiendo que creo que este acto
efectivamente lo que puede hacer es contribuir a esa inmortalidad de Salazar Chapela, a sacarlo del olvido, a que se le conozca un poquito mejor y, como decía Ignacio, a que se repare la injusticia que ha supuesto olvidarnos de él. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Montiel por este magnífico paisaje de Escocia, de España, de la Guerra Civil del siglo XX que ha trazado a través de la figura de Salazar Chapela. Salazar Chapela, como hemos visto, era un escritor profundamente comprometido con la República, con una cierta idea del liberalismo que para él estaba encarnada en el Reino Unido, y eso le llevó a ser diplomático. Hay una enorme tradición de escritores diplomáticos, pero suele ser al revés, es decir, no suelen ser personas especialmente comprometidas, digamos, con la causa, sino que en muchas ocasiones sus puestos diplomáticos se derivan de una cierta voluntad de alejamiento por parte de algunos de los regímenes para los que han servido. Se me ocurre algún caso de diplomáticos, por ejemplo, iberoamericanos, que han sido excelentes, extraordinarios escritores. Era también un liberal por convicción, y a mí se me ocurre un cierto paralelismo con la figura de otro cónsul español en Reino Unido, el cónsul en Newcastle, José Alcalá Galiano, que fue un pensador, escritor liberal, muy amigo de Benito Pérez Galdós, y que antes, mucho antes de Esteban Salazar Chapela, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, fue ni más ni menos que 15 años cónsul en Newcastle. Y él también, curiosamente, estaba casado, en este caso, con una irlandesa. Me ha encantado, por ejemplo, esa especie de perplejidad de Salazar Chapela al encontrar que la vida, digamos, diplomática que él pensaba que le iba a permitir escribir estaba llena de pequeñas minucias administrativas que le alejaban de esa vocación de escritor, cosa que seguramente a esa de Queirós nunca le pasó, ¿no? Bueno, viendo la cantidad de cosas, la enorme actividad que él desarrolló en sus años en Glasgow, uno se explica que no fueran años muy propicios para la creación literaria. Y sin embargo, también ahí se ve su gran honradez, su gran dignidad y su gran honradez como persona, porque él aceptó un encargo que llevó hasta sus últimas consecuencias y seguramente mucho más allá del momento en que llegó a la conclusión, a la convicción de que la guerra estaba perdida para el bando republicano. Me ha parecido, por lo tanto, una ponencia de enorme interés que ya ha suscitado algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas de nuestros participantes de hoy. Por ejemplo, paso a leer la primera. Esteban Salazar Chapela es un andaluz en Glasgow y observamos cierto paralelismo entre lo que él decía de Glasgow y lo que decía Cernuda de la ciudad, aunque en el caso de Salazar Chapela con mucha menos acritud respecto de la ciudad, porque él simplemente se limita a criticar el clima, el frío y la humedad. ¿Tenemos noticia de la relación que se creó entre Chapela y Cernuda? ¿Llegaron a ser amigos por el hecho de haber compartido esa experiencia vital en Glasgow y luego en Cambridge? Bueno, es una pregunta que yo creo que hay que hacerse y que voy a intentar contestar brevemente y respetuosamente, porque además lo hago con todo cariño. Ser amigo de Cernuda era difícil. Y partiendo de esa base, tengo que explicar que, además de lo que acaba de decir Ignacio, de que el comentario o las quejas acerca del clima eran mucho más suaves, podríamos decir, en el caso de Salazar Chapela que en el de Cernuda, esas quejas por el clima fueron diferentes porque ambos
escritores fueron muy diferentes. Cernuda se caracterizó siempre por sus rarezas, por su peculiar personalidad, por sus enfados. Su correspondencia demuestra que estaba enemistado con muchísima gente, que se enfadaba por muchísimos motivos. Salazar Chapela era todo lo contrario, era una persona sociable, afable y además se caracterizaba por su buen humor. De hecho, su narrativa tiene esa impronta, la impronta de su humor personal. Entonces, evidentemente son dos figuras muy diferentes, dos personas muy diferentes, y la relación entre ellos no fue más que cordial y educada. Y para resumirlo muy brevemente, Cernuda, que era muy rencoroso, sobre todo con todo lo que afectaba a su carrera literaria, como supongo que haríamos cualquiera de nosotros en su caso, le tenía guardada una espinita desde el año 1927. Yo he dicho que Salazar Chapela escribió reseñas críticas en el periódico El Sol. Y en ese periódico escribió una reseña del primer libro de poemas de Luis Cernuda, que se llamaba Perfil del aire, y en esa reseña se le ocurrió decir que se oían los ecos de Jorge Guillén, del poeta Jorge Guillén. Pero no solo lo dijo Salazar Chapela, lo dijo Francisco Ayala, lo dijeron todos. Entonces, todos aquellos que habían dicho eso, y Salazar Chapela lo había dicho, pues quedaron marcados en la mente, en el corazón de Cernuda para siempre. Entonces, cuando llegó Cernuda, casi se cruzaron, ¿no?, en Glasgow, porque llegó en enero y él se fue en febrero, pero la vida de los exiliados en el Reino Unido, en el fondo, acababa siendo un pañuelo. Lo he dicho brevemente, a Salazar Chapela le surgió la oportunidad de trabajar 2 años en Cambridge junto al profesor Trent, el catedrático Trent, importantísimo, y estuvo allí como lector de español. Cuando acabó su lectorado, que solo podía durar 2 años, no se podía ampliar, quien le sucedió fue Cernuda. Pero es que es más, he explicado que Salazar Chapela fue el secretario del Instituto Español en Londres. Y cuando necesitaron un profesor de literatura y Cernuda no tenía ninguna ocupación en ese momento, contrató a Luis Cernuda. Entonces, lógicamente, la relación era pues fría, algo distante, los dos se conocían, los dos sabían hasta dónde podían llegar. Probablemente consideraban uno del otro que ya como persona, ya no como escritores, como persona, eran muy diferentes, pero fueron cordiales, solidarios y al fin y al cabo eran 2 españoles exiliados en un país extranjero. Sabemos que Cernuda se fue a finales de la década de los 40 y Salazar Chapela se acabó quedando en Londres casi como él decía en las cartas que escribía, soy el tío de Londres, es decir, era como el último republicano asentado en Londres y por tanto todo el mundo que pasaba por allí acababa entrevistándose con él, no solo exiliados, también, por ejemplo, cuando fue el poeta Manuel Aleixandre, estuvo con él. Por eso yo decía, Camilo José Cela, etcétera, por eso yo decía que una de sus pasiones favoritas era llevar a sus invitados a la National Gallery, porque a él casi se le saltaban las lágrimas de contemplar la Venus del Espejo. Ver el cuadro de Velázquez era ver un trocito de España. Y, bueno, evidentemente para todos los exiliados y para quienes no lo son, pero residen fuera de su país, pues la nostalgia de vez en cuando supongo que se nota y que hace mella. Muchísimas gracias. Pregunta Rafael Mazán acerca de las relaciones con otros exiliados insignes. Le gustaría saber en concreto si tuvo alguna relación con Arturo Barea y con Chávez Nogales. Bueno, Chávez Nogales, que por cierto ahora me alegro mucho de que se esté reeditando su obra. En noviembre del año 2019 estuve en un acto con el embajador de España en Londres, en la tumba sin nombre de
Chávez Nogales, se hizo un acto en unas jornadas. Chávez Nogales, como sabemos, murió muy prematuramente, pero en Perico en Londres, en la novela que les comentaba, que es una crónica del exilio en Gran Bretaña, se alude a todos los exiliados que estuvieron en Gran Bretaña en esos primeros años. La novela supuestamente narra hechos hasta el año 43, incluidos los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. En Perico en Londres también retrata a Chávez Nogales como creador de una agencia de noticias y evidentemente, claro que tuvo relación con él. Me gustaría, y hablé con su nieto en 2019, en el acto que les decía, me gustaría que hubiera correspondencia, porque esa es una de mis líneas de investigación. La correspondencia ofrece muchísima información, pero claro, viviendo los dos en Londres, se veían de vez en cuando en restaurantes españoles, pero no se carteaban. En el caso de Barea también tuvo relación, pero el caso de Barea las relaciones de Barea, que fue al Instituto Español también, estuvieron muy mediatizadas por una figura importantísima que fue su esposa, Ilsa Barea, que fue traductora y traductora de algunos exiliados, o al menos intentaron los exiliados que se le tradujeran sus obras al inglés y que lo hiciera Ilsa Barea. No siempre lo consiguieron. El trato con Ilsa Barea, por lo que yo sé en las cartas, no fue muy fácil. Se quejan, Francisco Ayala a veces se queja, Max Aub a veces se queja, y por lo tanto las relaciones con Barea también fueron correctas, profesionales, solidarias desde el momento en que ambos también eran exiliados, pero no demasiado estrechas. Bueno, otra pregunta acerca de una relación, digamos, una correspondencia entre Salazar Chapela y otro escritor mencionado durante la ponencia. En este caso, Guillermo de Torre, el poeta ultraísta, esposo de la hermana de Jorge Luis Borges. ¿Podría contarnos algo más acerca de esta relación? Bien, la relación con Guillermo de Torre fue muy temprana. Los dos eran muy jóvenes, 20 y pocos años. Nos situamos en Madrid, en ese momento en el que yo decía antes que Salazar Chapela se traslada desde Barcelona, donde había estudiado historia, no acabó la carrera, le quedaron 2 asignaturas, a Madrid, para iniciarse en el mundo literario. Y ahí entra en contacto con muchísimas personas y ahí conoce a todos los escritores del momento, desde Valle Inclán a Lorca, etc. Entra en contacto con lo que yo he llamado la joven literatura, es decir, los escritores más incipientes, y ese fue el caso de Guillermo de Torre. Guillermo de Torre también tenía 25 años en esas fechas y es uno de los impulsores de la revista La Gaceta Literaria. Por lo tanto, ambos participan en proyectos comunes, en proyectos conjuntos. De hecho, en el año 34, juntos, más con la ayuda de Miguel Pérez Ferrero, van a publicar un almanaque literario de 1934, que apareció ya en 1935, es decir, habían trabajado muy estrechamente. Cuando Salazar Chapela se va como cónsul a Glasgow, se inicia esa correspondencia que se ha conservado y que está en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, y en esa correspondencia Guillermo de Torre, que efectivamente estaba ya en Buenos Aires, a donde llegó a ser también agregado cultural de la embajada, por cierto, le escribe de una manera muy irresponsable, si se me permite, una carta diciéndole: has llegado a Glasgow, eres un escapado. Y lógicamente, como cónsul
y como persona inteligente que sabía que la correspondencia en tiempos de guerra está sometida a censura, Salazar Chapela le contesta y le dice: retírame por favor inmediatamente el adjetivo de escapado, yo no me he escapado de España, yo he venido a trabajar por la República. Ese fue un momento inicial de fricción, pero a partir de ahí toda la correspondencia que se ha conservado entre ellos es una correspondencia entre amigos, pero sobre todo entre escritores y sobre todo una correspondencia en la que Salazar Chapela encuentra en su corresponsal, encuentra una ventana, una vía de escape literario, para eso que decía yo antes, para poderse olvidar un poco del día a día consular, pero no por los trabajos del consulado, sino porque los trabajos del consulado iban ligados a los desastres y a los problemas y al dolor de la guerra. Sabemos que Guillermo de Torre en el año 38 entra en la editorial Losada de Buenos Aires y a partir de ahí va a tener muchísima importancia su labor. Por lo tanto, van a continuar escribiéndose después de acabada la guerra y durante muchos años. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta que además me parece una bonita pregunta para acabar este coloquio. Dice, primero vivir y después escribir. Parece ser que era uno de los lemas de Salazar Chapela. Dice, vemos cómo Salazar Chapela se convierte o inicialmente es una especie de propagandista de la República, pone su pluma al servicio de la República. A los años de la guerra, primero en Valencia y luego como cónsul en Glasgow. ¿Fue capaz Salazar Chapela, pasados esos años, una vez ya que estaba en el exilio en Londres, de hacer abstracción de esa labor de propagandista para construir una obra literaria personal? Y si es así, ¿qué novela o qué libro de Salazar Chapela nos recomendaría la profesora Montiel para empezar a leer a Salazar Chapela? Bueno, pues intento sintetizar, que yo quisiera dejar clara una cosa que quizá no he sido capaz, no he sabido hacerlo en mi intervención anterior. Salazar Chapela, durante la guerra, primero en la prensa y después en el Servicio Español de Información del Ministerio de Propaganda y después como cónsul, no tiene más remedio que escribir, realizar afirmaciones en favor de la República, que podríamos considerar lógicamente pues mensajes propagandísticos. No tiene más remedio que hacerlo porque evidentemente si no, no podría haber escrito, pero yo quiero que quede claro que lo hace por convicción también, es decir, que lo hace por convicción y por coherencia, porque, y eso es lo que intento explicarme bien para que quede claro, porque antes de la guerra él ya había escrito no propaganda, sino textos en los que sus convicciones liberales, su defensa del liberalismo quedaba meridianamente clara. Pero es más, su primera novela la publica en 1931, es decir, en agosto, unos meses después de que se proclame la Segunda República. Y en esa novela, que es un poco una muniana, que trata de distintos temas y que tiene un título horroroso, porque Salazar Chapela era muy malo poniendo títulos, hay que reconocerlo, pero Sin hijos es un título de novela muy malo. Pero está conectado, no lo quería cambiar porque está conectado con el mensaje que quiere transmitir. Bueno, pues en esa novela, por cierto, donde aparece reflejado ese ambiente cosmopolita de Madrid de los años 20, 30, él incluye la alegría que supone para los personajes y para los habitantes de Madrid la proclamación de la República el 14 de abril. Y lo hace porque quiere, porque es un novelista. Nadie le está obligando, no hay un contexto de guerra, lo hace por convicción. Luego, durante la guerra, lo hace por convicción y por obligación, aunque sea obligación moral, también política. Y después, cuando acaba su periodo en el consulado, él sigue escribiendo y sigue siendo
liberal que había sido toda la vida, el defensor de la República que había sido toda la vida, y por lo tanto no hace propaganda, pero sí que hay un mensaje inequívoco en el sentido de que entendemos perfectamente que detrás de determinados personajes está el pensamiento y la ideología de Salazar Chapela. Por tanto, no hace novelas propagandísticas, al contrario, sí que hace novelas muy testimoniales. Lo de primero vivir y después escribir lo tendríamos que conectar con la famosa frase de Stendhal, con la que explicaba cómo se compone una novela. Escribir una novela es muy fácil, es pasear el espejo a lo largo del camino y, por lo tanto, todo lo que refleje el espejo será la novela. Por tanto, esa es una definición de la estética realista. Las novelas de Salazar Chapela son novelas realistas y vuelca lo que ve, pero también lo que ha vivido o lo que ha recordado. Ficcionalizado, bueno, a veces no mucho, porque en Perico en Londres, por ejemplo, aparecen personajes a los que les cambia el nombre muy poco. Antes me preguntaban sobre Arturo Barea, pues hay un personaje que se le menciona de paso y es Barrera. Barrera es Arturo Barea, Cernido es Cernuda y aparece mencionado también. Entonces, como recomendación, sus novelas tienen todos puntos en común, como decías, son realistas, reflejan la realidad que ha vivido, también su experiencia, tienen un punto de humor, sobre todo en el tratamiento de la lengua. Es un humor y tiene unas expresiones muy malagueñas y muy andaluzas, porque esa era una manera de aferrarse también en el exilio a su tierra. Entonces, no sé si recomendarles una o simplemente decirles, para que escoja cada posible lector a partir de sus gustos, qué tiene a su alcance. Perico en Londres, repito, es una novela en la que se hace una crónica del exilio republicano en Gran Bretaña, pero al hilo de lo que decía también Ignacio, comparando con otros exiliados del siglo XIX, del exilio liberal español, también reconstruye el exilio liberal del siglo XIX y también aparece ahí la presencia de España de manera histórica en el siglo XIX, en Gran Bretaña. Desnudo en Piccadilly, ya lo he dicho, es una novela con un tema filosófico, porque habla de la autenticidad humana, pero lo hace de una manera muy ligera, imaginando que en el contexto de la Guerra Mundial un británico ha sufrido un bombardeo tan grave que ha quedado desfigurado y una vez que lo han operado, vuelve a Londres y no lo reconoce ni su mujer. Y entonces lo que hace es iniciar una nueva relación con su mujer sin que ella sepa que es su marido. Es decir, observar cómo lo trata su mujer con ese nuevo aspecto. Por cierto, esta novela que se tradujo al inglés, y hay traducción inglesa que probablemente podrán encontrar en alguna biblioteca, Naked in Piccadilly. Pero además esta novela quiso ser llevada al cine por la industria de Hollywood y Salazar Chapela llegó a recibir, no recuerdo si fueron $150 de adelanto, por los derechos de esta novela para llevarla al cine. Yo estoy convencida de que sería una buena película, bien hecha. Es póstuma su novela Después de la bomba y es una novela que sucede en la isla de Jersey. Es una novela en la que 9 personajes naufragan y se quedan en la isla de Jersey porque se ha producido una explosión de una bomba antimateria, lo que él imaginaba que sería la bomba del futuro, y esa bomba ha volatilizado muchísimas cosas, pero ha permitido que esos 9 náufragos convivan durante mucho tiempo creyendo que es el fin del mundo y por lo tanto lo que puede hacer es mostrarnos diferentes caracteres, diferentes formas de ser, relaciones humanas, etc. Y yo publiqué una novela que había quedado inédita, que es En aquella Valencia, lo he mencionado antes, donde se explica de una manera muy fiel
la experiencia de su paso por Valencia, la Valencia capital de la República, el trabajo que tuvo que hacer, pero siempre, siempre, siempre mezcla todas las historias con historias sentimentales. Por ejemplo, en aquella Valencia hay historia sentimental, pero algo, bueno, humorística. Por lo tanto, no hay propaganda. Me gustaría que eso sí quedara claro, porque si se ha deducido de mi intervención, habría fracasado totalmente. Nunca hace propaganda. Es más, Salazar Chapela odiaba la propaganda y odiaba que el escritor no fuera libre. Era un defensor de la libertad del intelectual, porque el intelectual, si no es libre, no es intelectual, y eso lo dice en muchísimas ocasiones. Por eso estuvo incómodo cuando él no tuvo esa libertad. Y claro, en un contexto de guerra yo comprendo que no hay una libertad total, que no se puede hacer ni decir lo que uno quiere. Y en un contexto diplomático tampoco. Entiendo que lógicamente existen unas normas, ¿no? Pues muchísimas gracias, profesora, por estas aclaraciones magníficas que sin duda nos invitan a adentrarnos en la figura de Salazar Chapela. Yo quisiera agradecer a Francisca Montiel y a Enrique Benítez Palma que nos hayan acompañado esta tarde y quisiera agradecer de una manera muy especial, porque muchas veces los intérpretes es una labor un tanto ingrata, y he de decir que en esta ocasión nuestra única intérprete, porque esta tarde al final por un problema técnico solo hemos tenido una, ha tenido la enorme valentía de estar traduciendo durante 1 hora y media, además, en fin, intervenciones de una gran complejidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Es sin duda un gran prólogo a nuestras futuras investigaciones sobre Salazar Chapela. Creo que merecerá esta ponencia, esta sesión de hoy, varios visionados en nuestra página web. Por lo tanto, les invito a conectarse a partir de mañana a nuestra página web. Y a aquellos que se la hayan perdido, pues bueno, pues le invito también, digamos, a que los que estén con nosotros esta tarde difundan esta convocatoria, porque sin duda merece la pena. Se trata de una figura todavía muy desconocida y ya va siendo hora de hacerle justicia. Muchísimas gracias a todos. Queden pendientes de nuestra página web, donde saldrán más convocatorias de este ciclo Huellas de España, y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.